ahora. Ahora sí. Entonces, aprovechando la pregunta que nos hizo Jennifer, ¿verdad? Digamos que uno quiere resolver esta ecuación. 3x es igual a 2, digamos, Módulo 7. módulo 7. Entonces, ¿qué haría uno, digamos, en el número en Q? ¿Verdad? Si fuese en Q, ¿verdad? 3x igual a 2 en Q, la solución, digo, ¿qué es lo que uno hace? Uno pasa a dividir el 3, ¿verdad? X es igual a 2 tercios, que tal vez simplemente voy a escribir esto como 1/3 por 2. Ahora, ¿cuál es la, no, esto es lo que uno haría en Q o en R. Aquí igual, ¿verdad? Aquí, ¿qué es lo que hace uno? Primero que todo, note que estamos trabajando también estamos trabajando en un cuerpo, ¿verdad? Porque estamos trabajando en el conjunto Z módulo 7, y ya sabemos que para P', este conjunto es un cuerpo. Es decir, que yo puedo pasar a dividir. ¿Qué significa pasar a dividir el 3? Significa multiplicar por el inverso multiplicativo. Entonces, vea que la solución es la misma. X tiene que ser 2 tercios módulo 7. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa 2 tercios en Z módulo 7? ¿Verdad? Porque Z módulo 7, ¿quién es? Son los residuos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los posibles residuos a la hora de hacer la división por 7. Entonces, ¿qué significa 2 tercios? Significa, en general, ¿verdad? En general, ya sea en Q o ya sea en este otro cuerpo, tal vez un tercio, es el elemento de ese cuerpo, ya sea este o este, no importa, es el elemento que cumple que 3 multiplicado por un tercio es 1. Esa es la definición del inverso multiplicativo. Entonces, ahora la pregunta es, de estos elementos, ¿cuál cumple que multiplicado por 3 de 1? El elemento de este conjunto que al multiplicarlo por 3 de 1, ese es el que es un tercio. Bueno, para ese conjunto escogimos, ¿verdad? Jennifer nos dio un conjunto muy pequeño. Entonces uno perfectamente podría multiplicarlos todos por 3 y ver cuál sirve. Entonces, 0, 1, 2, 3, aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería, por ejemplo, como decir X. Y podemos considerar, y podemos considerar cuál elemento de esa lista, al multiplicarlo por 3, da 1. Entonces, escribamos quién es 3x. 3 por 0, 0. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 3, 9. ¿Cuánto deja 9 al ser dividido por 7? Deja residuo 2. Entonces, 3 por 2. No es de que 3 por 3 es 2. 3 por 4, 12. 12 deja residuo 5 a la hora de ser dividido. No, ¿cómo es? 12. Sí, ¿verdad? 5. 3 por 5, 15. ¿Cuánto deja residuo 15 a la hora de ser dividido por 3? Y 15 es 14 más 1. O sea que, y 14 es un múltiplo de 7. O sea que 3 por 5 es 1. Y 3 por 6 es 18, es 4. O sea que en el conjunto Z módulo 7, el inverso multiplicativo de 3 es, ¿quién? Aquí está. El inverso multiplicativo de 5 es 5. De nuevo, aquí tal vez es confuso utilizar el símbolo de igual. Mejor ponemos el símbolo de congruencia módulo 7. Entonces, ¿qué significa un tercio en este o en cualquier otro conjunto? Significa el número que multiplicado por 3 da 1. Bueno, 5 multiplicado por 3 da 1 en Z módulo 7. Entonces, note ¿quién sería 2 tercios para este ejercicio en particular? ¿Quién sería 2 tercios? Sería 2
por un tercio. O sea que la solución a esta congruencia lineal sería x igual a 2 tercios. Ya ahí dijimos que un tercio es 5, o sea que esto sería 2 por 5, que es 10, pero 10 deja residuo 3 a la hora de ser multiplicado por dividido por 7. O sea que la solución a esta congruencia es 3, y vea que 3 por 3, que es 9, es congruente a 2 módulo 7. O sea que la solución es x igual a 3. Pues vea que sí, ¿verdad? Yo puedo hacer exactamente las mismas operaciones. Ahora, ¿cómo las interpreto? Pues tengo que interpretarlas apropiadamente, ¿verdad? El número un tercio no es ninguno de los que yo tenía a la mano. Entonces, tengo que buscar cuál de esos es un tercio. Ahora, ciertamente para un conjunto pequeño como Z módulo 7, donde tengo 7 candidatos, eso fue sencillo. ¿Cómo haríamos lo mismo? No sé, si queremos ver 2x igual a 3 módulo, hagamos un primo más grande, módulo 31. De nuevo, yo podría hacer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 30. Profe, una consulta. Entonces la solución, ¿verdad? Mi valor de X va a ser digamos, alguno de esos candidatos, nada más de 0 a P-1. No hay que dar como una forma generalizada. Por ejemplo, en el anterior yo no, digamos, eh, no tengo que poner X igual a 3 más 7K, por decirlo así. Bueno, no, si lo estamos resolviendo, digamos, ¿qué fue qué fue, digamos, en este conjunto, en el conjunto Z módulo 7, la solución, y ya que en este caso es única, una ecuación Ya. lineal en un cuerpo es única, sí, ¿verdad? En ese caso la solución es x igual a 3. Ajá. Esto, de nuevo, tal vez es confuso, sí, Más ¿verdad? bien como, Este igual se interpreta en todos los conjuntos de la misma manera, entonces tal vez sea más claro decir que x es congruente a 3 módulo 7. ¿Y qué significa en Z que un número sea congruente a 3 módulo 7? Y quiere decir que 3 es un múltiplo de 7 más 3. Ve que esta igualdad es no en, esta igualdad ya sea en Z, no en Z módulo 3, 7. Entonces, ve que estoy diciendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Que 3 sea congruente, que X sea congruente a 3 módulo 7 es exactamente lo mismo que sea de esta forma en Z. Entonces, si el problema original, por ejemplo, dice, encuentre todos los números enteros que cumplan con esta condición de congruencia, pues sí, la solución sería esta, ¿no? Si lo que estoy resolviendo es esta ecuación en ese conjunto, en Z modo 7, pues la solución es x por 3. ¿Está bien? ok, sí, gracias. Ok, entonces, ¿cómo haríamos en general para resolver este problema? O sea, seamos más ambiciosos, ¿verdad? Si yo quisiera resolver este problema en un conjunto mucho más grande, no sé, 101 es primo, ¿verdad? Yo creo que sí. Entonces, ¿cómo resolvería yo este problema en un conjunto donde existen muchos más candidatos? Si tengo una, no sé, una computadora a la mano, pues lo puedo hacer exhaustivamente. Simplemente multiplico todos los candidatos por X, por 2, y me fijo cuál de todos da 3. Entonces, esa sería una forma de hacerlo, pero ¿qué pasa si el conjunto es muy grande? Y a mano, por ejemplo, no lo podría hacer. Entonces, primero note que la solución, de nuevo, una ecuación lineal va a tener una única solución en un cuerpo. Entonces, la solución, al igual que en el caso anterior, sería x igual a 3 medios. Pero la pregunta es, ¿quién? O sea, esto es 3 multiplicado por un medio. Entonces, la pregunta que uno debería contestar es, ¿quién es un medio en el conjunto Z módulo 101? Porque ningún elemento visiblemente, no existe, por ejemplo, ¿verdad? No puede decir 0.5, pues ese elemento no está en este conjunto. Entonces, ¿cómo sé yo cuál es? Entonces, ¿cómo encontramos el inverso multiplicativo? ¿Cómo encontramos el inverso multiplicativo de 2? O en general, ¿verdad? ¿Cómo encontramos? Tal vez vale más la pena. ¿Cómo encontramos? ¿Cómo encontramos el inverso multiplicativo
número o de una clase de congruencia. Entonces, tal vez llamémosle A en Z módulo P. Entonces, en general, ¿cómo encontramos el inverso multiplicativo de un elemento distinto de 0, verdad? ¿Cómo encontramos el inverso multiplicativo de un elemento distinto de 0 en Z módulo P? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Tenemos que hallar un número o una clase B en Z módulo P tal que A por B sea 1. ¿Sea 1 a dónde? En Z módulo P. Entonces, esto es lo que tengo que encontrar. Un número que multiplicado por A de 1. Ahora, esto es equivalente a decir que A por B, bueno, tal vez escribámoslo dos veces de dos formas distintas, que A por B sea congruente a 1 módulo P. Nota que estoy simplemente cambiando la notación, ¿verdad? Este igual, que lo estoy leyendo en este conjunto, pues aquí lo estoy leyendo, lo estoy escribiendo distinto, pero es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, que esto es equivalente a decir que A por B, vamos a decir, menos 1, sea un múltiplo de P. Vamos a poner aquí P por T. Entonces, encontrar quién es el inverso multiplicativo es saber cómo escribir A por B menos 1 igual a un múltiplo de T. Esto es equivalente a tener A por B, bueno, aquí menos P por T igual a 1 en Z. Entonces, ¿cómo encuentro yo un número B y un número T tal que esta combinación de A y de P de 1? No, para eso, recordemos que eso siempre existe, el lema de Bezout. El lema de Bezout me dice que siempre el máximo común divisor de dos números, usemos en este caso A y P, máximo común divisor, que el máximo común divisor de dos números, usemos la A y la P, se puede escribir como una combinación de, bueno, para algunos, B y T en Z. Entonces, el lema de eso me dice que yo siempre puedo escribir el máximo común divisor de dos números como una combinación de esos dos números. O sea, en el caso particular, ¿verdad? Que P es primo, si P es primo, eso implica que 1 se puede expresar como AB menos PT para algunos hay B y T en Z. ¿Cómo encuentro el A, en este caso el B y el T? ¿Cómo se encuentran? Se hallan utilizando el algoritmo de la división euclidia. El algoritmo de la división euclidia. Entonces, en el caso particular, ¿quién era? Era A, era 3, era un medio, no recuerdo. Para este caso, ocupo encontrar el inverso multiplicativo de 2. O sea, que en este caso A es 2 y P es 101. Entonces, vamos a ver. En este caso particular, tal vez escogí un ejemplo, escogí uno muy sin gracia. Voy a poner aquí otro más, pues tal vez con su permiso, voy a quitar este 2 porque un medio es un poco sin gracia. Voy a poner, ¿y qué ponemos? Ponemos, alguien que me diga un número ahí al azar. 7. 7, ¿está bien? Entonces, 7x igual a 3, tenemos que hacer esto, x 3 séptimos, y la pregunta es, ¿quién es un séptimo? Entonces, un séptimo, tenemos que encontrar el inverso multiplicativo de un séptimo, entonces la A sería 7. Entonces, así, con A igual a 7 y P igual a 101, ocupamos llevar a cabo el algoritmo de la división euclidia con P y con 7. Entonces, 101, y aquí que ustedes me ayuden, ¿cuántas veces cabe 101? Al revés, ¿cuántas veces cabe 7 en 101? Cabe 7
Vamos a ver, si te me ayudan, 7 por 7, 7 por 10, 70. Más 35, 105. Me pasé por 4. O sea que cabe 14. Y sobran, y si me pasé por 5, si me pasé por 4, es que sobran 3, ¿no? Está bien, ustedes pueden confirmar mi aritmética. Creo que sí está bien. Bueno, entonces, ok, entonces ahora repetimos el argumento con con el dividendo anterior y el residuo nuevo. Entonces, ¿cuántas veces cabe 3 en 7? Si lo pone fácil, cabe 2 veces y sobra 1. Ahora, si repito el proceso, vea que ya 3 cabe 3 veces en residuo anterior y sobra 0. Bueno, escogí un número al azar, bueno, Jennifer, pero no importa. Vea que en este caso el algoritmo de la división euclidia en 2 pasos me permite encontrar el máximo común divisor. El máximo común divisor de 101, máximo común divisor de 101 y 7 es 1, y note que este 1 se puede escribir como 7 menos 3 por 2, es eso que está acá. Pero este 3 que está acá, es este 3 que está acá. O sea que esto lo puedo escribir como 7 menos 3, 3 es 101 menos 7 por 14, multiplicado por este 2 que está acá. Es decir, que 1 es 7. Aquí tengo menos por menos, me queda más. 14 por 2 es 28. O sea que me quedan 28 veces 7. ¿Y cuántos cientos unos? Tengo menos 2 por 101. Eso quiere decir, tal vez para aprovechar la pizarra, volvemos el tema de Zoom. Profe, una cosa, pero creo que con el primer 7 serían 29. 7. Muchas gracias, sí, 29, sí, perfecto, 29, muchas gracias. No sé. Tenía 28 y con ese 7 es el 29, correcto. Entonces cambiamos 29 7 y ok, entonces tenemos que 1 es 7 por 29 menos 2 por 101. Bueno, tal vez hagamos la matemática, hagamos el cálculo a ver si es cierto. 202 menos 7 por 9, 63. Llevo 6, así, ¿verdad? 63, perdón, digo mal. 7 por 9, o no, no, diga, 9 por 7, ¿cuántas? 63, ¿está bien, verdad? 63, llevo 6, 7 por 2, 14, y 6 que llevaba, 200, 20, ¿verdad? Entonces, cuando yo resto, me quedaría, efectivamente, ya que aquí yo cambié los signos, entonces me quedaría 1. O sea, esto menos esto da 1. Entonces está bien, hicimos todo bien. Y esto quiere decir, esta igualdad es en Z. Si yo ahora tomo los residuos módulo 101, esto me diría, que 1 es congruente a 7 por 29 módulo 101. Es decir, que el inverso multiplicativo de 7 en el conjunto Z módulo 101 es 29. Entonces, un séptimo es congruente o es igual a 29 en Z módulo 101. Entonces, en el ejemplo anterior, si yo tenía que multiplicar para resolver esta ecuación lineal, ocupaba multiplicar a 3 por un séptimo. Entonces, en el ejemplo anterior me quedaría que x, bueno, 7x igual a 3 módulo 101 es x igual a un séptimo por 3, pero un séptimo ya dijimos que era 20, ¿qué? 29. 29 por 3, y esto sería 3 por 9, 27, llevo 2, 87, módulo 101. Entonces, la solución era x congruente a 87, módulo.
Entonces, vea que los pasos son exactamente los mismos, ¿verdad? Yo simplemente encontré quién era el inverso multiplicativo de 7, ese lo multipliqué por 3 y listo. Ahora, la pregunta es, en la lista de los números que yo estoy utilizando, ¿verdad? 0, 1, 2, ¿verdad? En ningún punto yo dije, o no es claro visualmente, cuál de todos es el inverso multiplicativo de 7. Pero una vez que yo lo encuentro, la solución es la misma que yo hubiera encontrado en cualquier otro cuerpo. Pues en el ejercicio de la tarea, yo lo que les pido es que resuelvan una ecuación cuadrática en z módulo p, que es la ecuación cuadrática a x cuadrado más bx más c igual a 0, entonces pongo así, 0, en el conjunto z módulo p. No sé quién, no importa, tal vez discutamos un poco. ¿Cómo se demuestra la fórmula cuadrática, la fórmula general, en Q o en R? ¿Cuál es la demostración? En Q, pues en Q o en R, x cuadrado más, ax cuadrado más bx más c igual a 0, tiene a lo sumo dos soluciones, dos soluciones que son x igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac entre 2a, donde a lo sumo corresponde a este más y este menos, ¿verdad? Una con más y una con menos. Podría ser el caso en que el número b cuadrado menos 4ac fuese negativo, en cuyo caso esta raíz cuadrada no es ni un número real ni un número racional y por lo tanto no tendría ninguna solución. Entonces, ¿cómo se demuestra esta fórmula en Q o en R? O en general, ¿verdad? Lo que yo quiero que ustedes sepan, ¿cómo se demuestra esto en cualquier cuerpo? En cualquier cuerpo. La fórmula, la demostración es la misma en cualquier cuerpo. Entonces, ¿quién recuerda o quién conoce o qué se les ocurre que podemos hacer para demostrar esta fórmula en general? Bueno, una sería agarrar esta x y sustituirla, ¿verdad? Pero eso no me va a decir que no pueden existir otras x que tal vez sean solución, ¿verdad? Entonces, uno podría demostrar que esta x, si existe, si está bien definida, ¿verdad? Si la raíz no es negativa, uno la podría sustituir y darse cuenta que en efecto esas dos x son solución. Pero eso solo demuestra, eso no mostraría que tal vez no exista otra que yo no sé cómo encontrar que también sea solución. Pues, ¿cómo podríamos demostrar este teorema o esta fórmula en general? Vamos a ver qué es aquí en el chat. Me queda el chat atrás. Vamos a ver. Dice, se multiplica la ecuación por 4a. Ok, vamos a hacer eso. Entonces sacamos esto, lo que nos dice Jennifer. Entonces la ecuación a x al cuadrado más bx más c. Aquí lo voy a igualar a 0, ¿verdad? No, tal vez voy a omitir que la quiero resolver en un cuerpo de congruencia, un anillo Z módulo P, porque en general esto va a ser cierto para todo cuerpo. Entonces, lo que dice Jennifer es multiplicar la ecuación por 4a. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si yo multiplico por 4a, me va a quedar 4 al cuadrado, x al cuadrado más 4, ¿qué fue? Multiplico por a, me va a quedar 4a por b, x más 4a por c igual a 0. Ok, antes de continuar, ve que si yo multiplico por 4a, yo ocupo saber que ese número es distinto de 0 en el cuerpo en el cual estoy trabajando. Entonces, usualmente, ¿verdad? Cuando usted escribe una ecuación cuadrática, usted de antemano, usted
dice que el A sea distinto de 0. Si el A fuese 0, entonces ya no es cuadrática, ¿verdad? Porque entonces esta parte no está. Si la A vale 0, entonces tenemos una ecuación lineal que se resuelve exactamente como acabamos de resolver el caso anterior. Entonces, uno pide a la hora de estudiar una ecuación cuadrática, pide que el coeficiente de la x al cuadrado no sea 0, para que en efecto sea cuadrática. Ahora, entonces, el A no es 0 por solicitud nuestra. ¿Qué pasa con el 4? Y el 4 podría ser 0, ¿no es cierto? O podría ser divisor de 0. Entonces, ¿sí? O sea, estamos aquí nada más con R, ¿verdad? Aquí no tiene nada que ver entonces lo de que el P sea primo, no estamos con la parte móvil. Aquí estamos en cualquier, esto es para cualquier cuerpo. Vamos a ver. Okay. Aquí estamos estudiando la ecuación para cualquier cuerpo. Recordemos que un cuerpo es simplemente un conjunto. Bueno, ok, estamos bien. Sí, es que es por la pregunta que usted hizo, porque ¿cómo sabemos que el 4 no es un 0 en ese cuerpo, digamos? No, ok, a eso iba. Vemos, aquí, en general, tenemos que tener cuidado. Bueno, de hecho, vea que la fórmula general, es más, pensemos en esto. El caso más interesante es cuando A vale 1, ¿no es cierto? Uno reduce cualquier otra ecuación cuántica al caso donde A vale 1. Yo podría estudiar, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas en Z. No sé, bueno, digamos que vamos a pedir que 4A no sea 0 para ser completamente pedantes y tal vez después ver en realidad si lo ocupamos o no. Pero en general, ¿verdad? Si yo voy a multiplicar por algo, pues ese algo, pues más vale que no valga 0, pues si no la ecuación me dice 0 igual 0 y eso es cierto, pero no es útil, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir, simplemente para ser completamente pedantes y odiosos, que el 4A no sea 0. Y si no lo es, pues no hay ningún problema. Pero vamos a pedirlo para ser pedantes. ¿Sí? Que 4A no es 0. ¿Qué hago una vez qué hago una vez que llego a esta igualdad? Simplemente multiplico por 4A. Ahora ¿qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Jennifer, ¿vos qué sugeriste? ¿Multiplicar por 4? Estaba pensando hace rato, pero sería como sumar B a la 2 a ambos lados. Es que me acuerdo que era como que hay que factorizar por ahí, ¿verdad? Pero estoy buscando hace rato el B a la 2 y no está. Entonces lo que se me ocurrió era que había que sumarlo a ambos lados. El B a la 2. ¿Por qué el B a la... Ah, ok. Sí, puede ser, ¿verdad? Es una buena... Tal vez en general, ¿verdad? Aquí lo que queremos, ya sea aquí o en la primera, no, en la original o en cualquiera de las dos, la idea de la demostración es completar Ajá, completar cuadrados. completar cuadrados. ¿Qué quiere decir completar cuadrados? Es agarrar la fórmula que me dice, tal vez usemos la letra A y B, al cuadrado es el primero al cuadrado más el doble producto más el segundo al cuadrado. Entonces, vea que aquí no tenemos exactamente el cuadrado de alguien, pero casi. Entonces, la sugerencia de Jennifer fue multiplicar de forma que lo que nos queda acá sea el cuadrado de alguien. Vea que aquí nos va a quedar 2ax todo al cuadrado. Ahora, el doble producto, bueno, vamos a ver, aquí tengo 2 que multiplica a 2ax, vea que esta es mi a, 2ax es mi a, y me quedaría por b minúscula.
O sea que para que la fórmula sea un cuadrado perfecto, el cuadrado de A más B, yo ocuparía que aparezca B al cuadrado. Entonces la sugerencia de Jennifer es sumar B al cuadrado a ambos lados. Bueno, lo que es lo mismo, sumarlo y restarlo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, verá que una vez que multiplico por 4A, lo que logro es tener el cuadrado de alguien para poder utilizar esta fórmula. Ahora, de hecho, hubiese sido suficiente multiplicar por A, no por 4A. 4A es un cuadrado. Bueno, perdón, 4 es un cuadrado. De hecho, yo pude multiplicar si quiere por 9A cuadrado, por 9 por A. Entonces, yo hubiese podido hacer exactamente el mismo truco siempre y cuando yo logre que este término sea un cuadrado. Entonces, lo que le falta a por x cuadrado para hacer un cuadrado es que el a está al cuadrado. Entonces, es suficiente multiplicar por a. De hecho, tal vez para evitarnos la discusión sobre si el 4 era importante o no, tal vez eliminémoslo. Entonces, hagamos, ya, vamos a multiplicar por a nada más. Entonces aquí me va a quedar, voy a borrar, en vez de borrar lo voy a tachar. Entonces multiplico por A, aquí me quedaría A al cuadrado. Y cuando multiplico por A, aquí me va a quedar simplemente A por B. Ah, ok, pero tal vez me sirve esto. Entonces no está bien. Vamos a hacerle caso a Jennifer y multiplicamos por 4A. No, ya sé qué va a hacer. Voy a dejarlo así. Entonces aquí me quedaría A por C. ¿Vamos bien? Entonces aquí me quedaría A, X todo al cuadrado. Entonces aquí mi A mayúscula sería A por X. Ahora, si ya no tengo este 2, este 4 que teníamos antes, ¿verdad? Vea que para tener el doble producto, yo tendría que multiplicar por 2 y dividir por 2, ¿no es cierto? Entonces, para poder tener este 2 que aparece en el doble producto, yo ocuparía multiplicar por 2 y dividir por 2. ¿Vamos bien? Lo demás queda exactamente igual, ¿verdad? Sumo b cuadrado y resto b cuadrado, entonces tenemos esa igualdad. Entonces, ahora, ¿quién sería mi b mayúscula? B mayúscula, ¿quién sería? Perdón, aquí hay un pequeño error. ¿Quién sería mi B, no, quién sería mi B mayúscula para que este sea el doble producto? B medios. B medios, correcto. Entonces, vea que lo que tengo que sumar y Profe, restar. le faltó tachar el 4 del 4 a C. Aquí, ¿no? Entonces, vea que para que ahora la fórmula sea la suma de A más B al cuadrado, en realidad lo que ocupo restar, o sea, ocupo el B cuadrado. Creo que B cuadrado, mayúscula, es B minúscula al cuadrado entre 4. Entonces, vea que aquí en realidad lo que tengo que sumar y restar es B al cuadrado entre 4. Si lo hacemos como decimos al principio, no habría que hacer ese truco, ¿verdad? Entonces aquí me quería entre 4, aquí entre 4. Entonces, vea que de cierta forma, multiplicar por 4 lo que hace es eliminar denominadores. ¿Está bien? Ok, tal vez una observación. Vea que para yo definir la mitad de B, yo ocupo que exista un medio. Yo ocupo que exista un medio, ¿no es cierto? O sea, si yo quiero hacer esta sustitución y de forma que la ecuación cuadrática que estoy estudiando me quede como una suma de cuadrados, yo ocupo poder dividir b por 2. Es decir, que yo ocupo, o necesitamos que 2 sea invertible. Entonces, para poder hacer el truco de completar el cuadrado, yo lo puedo hacer en Q, lo puedo hacer en R, o en general lo puedo hacer siempre que el 2 sea un número invertible. ¿Vamos bien? Ok, entonces continuemos. Entonces, tal vez hagámoslo en limpio, que es lo que tenemos hasta el momento. Tenemos que
la ecuación ax cuadrado más bx más c se puede escribir como la A mayúscula es ax. No, bueno, ya me perdí. Ah, bueno, perdón. Ok. Ya que no es esto lo que estamos, no es esta la ecuación que estamos resolviendo. Estamos resolviendo. Ok, tal vez. Esto igual a 0 implica que a cuadrado x cuadrado más abx más a por c es 0. ¿Por qué? Porque yo aquí multipliqué por a, donde a es un número que es distinto de 0. Ahora, ¿serán estos equivalentes? Pregunta. ¿Me puedo devolver? ¿Cómo me devolvería? Y cancelando, cancelando la A, ¿no es cierto? O sea, si de aquí para acá lo que hice fue multiplicar por A, de aquí para acá, para devolverme, multiplicaría por 1 entre A, es decir, cancelo la A. Es decir, que para poder devolverme, y por lo tanto, para que sean equivalentes, yo ocupo que este número exista. Es decir, que la condición para que sean equivalentes es que A sea invertible. O sea, tengo un inverso multiplicativo. Ese inverso multiplicativo es el que yo llamo 1 entre A. Entonces, si yo, en vez de pedir que A sea distinto de 0, pido que A sea invertible, entonces estas dos cosas son equivalentes. ¿Vamos bien? Y ahora, esto es equivalente a, de acuerdo a nuestra fórmula de completar el cuadrado, esto es equivalente a que AX, ¿cómo era? Para ver, AX más B medios, así, ¿verdad? Al cuadrado más AX más B AX más B medios al cuadrado es todo esto. Entonces a eso le tengo que sumar AC menos B cuadrado. Voy a sacar como un denominador. Y me quedaría 4AC menos B cuadrado entre 4. Y aquí, déjenme ver. Así, ¿verdad? Vamos bien. Esto igual a 0. Ahora, de nuevo, para que esto sea equivalente, inclusive para que tenga sentido, tengo que pedir que 2 también sea invertible. ¿Verdad? Porque aquí yo dividí por 2. Entonces, para que todo esto tenga sentido y tengamos una cadena de equivalencias, es necesario, primero, que el A sea invertible y además, para poder dividir entre 2, que el 2 sea invertible. Ahora, ¿qué sigue? Y ahora simplemente escribimos esto como, ¿cómo escribimos? Vamos a ver, vamos a escribir así. Esto es equivalente a decir que AX más B medios, todo elevado al cuadrado, sea igual, y lo voy a poner aquí voy a pasarlo a restar, solo que como tengo un signo negativo, lo voy a dar vuelta. B al cuadrado menos 4AC entre 4. Entonces, la ecuación original que estamos estudiando es equivalente a esta ecuación que está acá. Entonces, si existe un X que cumpla con esta igualdad, entonces, bueno, ese X cumple con esta otra igualdad. Entonces, en particular, note que es necesario para que esto exista que el número que está a la derecha, pues la expresión que está a la derecha, sea un cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que este número elevado al cuadrado tiene que ser b cuadrado menos 4ac entre 4. Entonces, tal voy a por acá. Entonces, voy a escribir de nuevo x o ax, ¿no? Ax más b medios, todo esto es equivalente, aquí ustedes continúan. Todo esto es equivalente a que este número al cuadrado sea igual a b al cuadrado menos 4ac entre 4, ¿así, verdad? ¿Así era? ¿Sí? Así. Ok, entonces, si
b cuadrado menos 4ac entre 4 no es un cuadrado. ¿Un cuadrado a dónde? Dice, estamos en Z, en Z, si estamos en R, estamos en Q. Entonces, donde estemos trabajando, si ese número no es un cuadrado, esto implica que la ecuación original, ax cuadrado más bx más c igual 0, no tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque si esta tuviese solución, agarre ese x que usted sabe que existe, métalo acá, y eso me diría que este lado derecho es el cuadrado de esa expresión para la x que usted cree, o que usted dice que sí existe. Entonces, si ese número que está a la derecha no es un cuadrado, entonces la ecuación original no tiene solución. Es decir, que en este caso el conjunto solución sería el conjunto vacío. Tendría 0 soluciones. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Bueno, porque si no es uno, es lo otro, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si b cuadrado menos 4ac dividido entre 4 es el cuadrado de alfa? Voy a utilizar esa letra tal vez para... Bueno, de hecho, porque no utilizamos la que usamos usualmente, hacemos delta. ¿Qué pasa si ese número que está ahí es el cuadrado de delta? ¿Quién es delta? Bueno, ¿a dónde? De nuevo, si estamos trabajando en Z, si estamos trabajando en Q, si estamos trabajando en R, si estamos trabajando en Z módulo P, pues en Z módulo P. Entonces, si ese número es un cuadrado en ese conjunto, entonces, bueno, entonces en este caso, recordemos que esto es una cadena de igualdades, pero entonces tenemos que ax cuadrado más bx más c es igual que 0, es equivalente a que ax más b medios elevado al cuadrado sea igual a ese número al cuadrado. ¿Estamos bien? Y esto es equivalente a, y lo voy a escribir tal vez así, ax más b medios elevado al cuadrado menos delta al cuadrado igual a 0. Allí me puso unos puntos que son. No, profe, perdón, es que iba a activar el micrófono. Es que eso más bien no sería que sea igual a delta, sin el cuadrado. No, ¿verdad? Porque estamos haciendo dos casos. Si este número no es un cuadrado, entonces Ajá, ya sabemos que eso no pasa. Entonces, ¿cuál sería el otro caso? El caso en que sí sea un cuadrado. ajá, Entonces, pero si es un cuadrado, es el cuadrado delta. sí, sí, Bueno, sí. tal vez, creo que tal vez puedo causar alguna confusión con el discriminante usual, ¿verdad? Entonces, tal vez usemos otra letra, digo, usaba antes alfa. Entonces, sí, Ah, sí, ya, bueno, sí. para no confundirlo con, Sí, ¿verdad? es que Porque, estaba sacando yo la raíz, pero no, o sea, sí, mejor, creo que es mejor así, ¿verdad? Entonces, ahora nos queda esta ecuación igual a 0. ¿Y cuál es la ventaja de escribirla de esta forma? Que ahora tengo diferencia de cuadrados. Entonces, al igual que teníamos una fórmula notable, al cuadrado es igual a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado, también tenemos una fórmula que es cierta en cualquier cuerpo, que es la fórmula de diferencia de cuadrados. ¿Okay? Aquí la única, si usted expande y hace A por A por B por A y B por B, los A por B se cancelan, asumiendo que A por B es igual a B por A. ¿No? De nuevo, en un cuerpo, bueno, digamos, en general, en los anillos que estamos considerando, la multiplicación es conmutativa. Entonces, no hay ningún problema en asumir que A por B es igual a B por A, porque eso es cierto en todo cuerpo, inclusive en todo anillo conmutativo. Entonces, la fórmula de diferencia de cuadrados es cierta en el contexto que estamos trabajando, y por lo tanto yo puedo expresar esto como que esto es equivalente a que ax más b medios menos alfa por ax más b medios menos más alfa
Es A menos B y A más B. Entonces, este es el A en este caso, y este es el B, este es el A y este es el B. Entonces, más menos, más menos. Ok, entonces que este producto sea igual que 0. Ahora, de nuevo, si estamos trabajando sobre un cuerpo, el producto de dos cosas, ¿verdad? X por Y es igual que 0, si solamente si X es 0 o Y es 0. ¿Verdad? Es en un cuerpo, en un cuerpo. La única forma de multiplicar dos cosas que es 0 es si alguna de las dos cosas es 0. De nuevo, eso no es cierto en cualquier anillo, ¿verdad? Por ejemplo, ya vimos, por ejemplo, en Z módulo 6, 2 por 3 es 0, y 2 no es 0, y 3 tampoco es 0. Pero si usted multiplica dos números cuyo residuo es 2 y el otro es 3, el producto tiene residuo 0, es un múltiplo de 6. Entonces, vea que esta propiedad no es cierta en general. ¿Por qué? Porque existen anillos, usted puede sumar y puede multiplicar, donde algunos de los elementos son divisores de 0. Entonces aquí vemos que el 2 es un divisor de 0 y que el 3 es un divisor de 0. ¿Por qué? Porque el producto va a 0. Ok. Entonces, de nuevo, continuemos. Si estamos trabajando sobre un cuerpo y tengo dos cosas que multiplicadas dan 0, eso quiere decir que alguna de las dos da 0. Entonces, voy a copiar, de nuevo, esto es una cadena igual de equivalencias. Esto quiere decir que entonces AX más B medios, ¿cómo era? Menos alfa es 0, o AX más B medios más alfa es 0. Bueno, pues entonces vea que ahora tengo dos ecuaciones lineales. Una ecuación lineal es muy fácil de resolver. Esto quiere decir que AX es igual a alfa menos B medios, o AX es igual a... Bueno, de hecho, también voy a escribirlo más simétrico. Voy a escribirlo el B medios restando primero. Entonces, menos B medios más alfa y menos B medios menos alfa. Es decir, que esto es equivalente a decir, vea que si ahora, tal vez voy a brincar un paso, si ahora divido entre A, y note que ya puedo dividir entre A porque desde hace rato asumimos que A era invertible. Entonces vea que esto es equivalente a que X sea igual a menos B, y si voy a escribir las dos de una sola vez, una con más, una con menos, más menos 2 alfa, estoy sacando con factor común, dividido entre 2A. Bueno, esto es exactamente la fórmula general. ¿Quién era alfa? Alfa era un número que elevaba al cuadrado, un elemento que elevaba al cuadrado. ¿Quién era? Vamos a devolvernos. Era alfa al cuadrado, era b cuadrado menos 4ac entre 4. O sea que alfa, utilizando la notación que hemos utilizado, bueno, b cuadrado menos 4ac entre 4, esto diría que alfa lo puedo escoger como la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2. Este 2 cancela con este 2 que está acá, y nos queda la fórmula que hemos usado toda nuestra vida, que es que x es menos b más menos la raíz del discriminante entre 2. ¿Okay? Entonces, esa sería una demostración de la fórmula general que sirve para todo cuerpo. Para todo cuerpo. Ahora, entonces esta sería básicamente la respuesta a la pregunta 1. Yo les pregunto, no sé si en la 2 o en la 3, que hagan lo mismo si eliminan la hipótesis de que P sea primo. Entonces, si P ya no es primo, pierden la hipótesis de que están trabajando sobre un cuerpo. Y otra condición que les pido es que qué pasa si el máximo común divisor de A y de P, bueno, si el máximo común divisor de A y de P es 1, esto garantiza que A es invertible.
¿verdad? Eso garantiza. Entonces, si ustedes eliminan esta condición, pues eliminan esta hipótesis. Pues la pregunta es, ¿qué pasa si usted tiene una ecuación cuadrática, ¿verdad? Ax cuadrado más bx más c congruente a 0, digamos módulo 6, por ejemplo? ¿Será cierto que tiene solamente 2, tiene solamente 1, no tiene ninguna, tiene 3? ¿Será posible que una ecuación cuadrática tenga 3 soluciones, digamos, en z módulo 6? ¿Qué creen ustedes? Además, es muy fácil, vamos a ver. Consideremos esta ecuación, consideremos esta... Además, todavía más sencillo. Hagamos el z módulo 4. Ya 4 no es primo, y consideremos esta ecuación cuadrática. 2x más 1 congruente a 0, módulo 4. Es decir, que A es 2, B es 2 y C es 0. Entonces, ¿cuántas soluciones tiene esta ecuación cuadrática? Por ejemplo, x igual 0 es solución. ¿Verdad? Porque 2 por 0 es 0 y 0 por algo es 0. ¿Quién más es solución? Si x vale 1, entonces aquí me quedaría 2 por 1 es 2. 1 más 1 es 2. 2 por 2 es 4. 4 es congruente a 0, módulo 4. Es decir, que x igual a 1 también es solución. ¿Qué pasa cuando x vale 2? Cuando x vale 2, 2 por x es 4. Y 4 es 0. O sea que 0, 2 también es solución. Y cuando x vale 3, 3 más 1 es 4. O sea que 0. 0, 0 por cualquier cosa es 0. O sea que, note que esta ecuación cuadrática en z módulo 4 tiene 4 raíces. 4 soluciones. Entonces, note que estamos eliminando las dos hipótesis al mismo tiempo. P igual a P ya no es un primo, es 4. Y note que A tampoco es invertible, ¿verdad? Porque A es un divisor de 0. Entonces, A igual 2 no es invertible. Entonces, en este caso, este ejemplo viola las dos hipótesis y note que la conclusión de ese teorema es falsa. Tengo un conjunto, tengo una ecuación cuadrática que tiene 4 soluciones. Entonces, para la tarea, usen otro ejemplo, ¿verdad? Usen, que no sea este. Usen otro ejemplo. Usen otro ejemplo que no sea esta. Ojalá, no sé, con otro módulo. Ver qué pasa entonces si usan otro Profe, módulo. pero se Sí. supone que si se elimina solo una de las dos, ¿verdad? Igual no, eh, no se va a poder tener esas máximo dos soluciones. Sí, correcto. Vamos a ver. Inclusive, ¿verdad? Aquí ustedes pueden darse cuenta dónde fue que se utilizaron esas hipótesis. Entonces, si usted elimina la hipótesis de que sea un cuerpo, ya este producto no necesariamente tiene que ser cero ambos. No necesariamente tiene que ser cero alguno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Si ustedes vieron que en el ejemplo anterior hicimos como 2 por 2 igual 0, sin que 2 fuese 0 ni que este fuese 0. Entonces, eliminar la hipótesis de que sean cuerpos, que estamos trabajando sobre un cuerpo, me permite encontrar soluciones que en un cuerpo no existen, ¿verdad? Por ejemplo, 2 por 2 no es 0 en un cuerpo. ¿Dónde más utilizamos, por ejemplo, las hipótesis? Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Si el A no es invertible, entonces no me puedo devolver. Eso quiere decir que pueden existir soluciones de esta, al revés, soluciones de esta que son 0, pero, o al revés, ¿cómo es? Soluciones de esta que sean 0, sin que sean 0 para esta. Eso le suma, yo creo, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, uno puede devolverse y ver dónde se ocuparon las hipótesis.
Y entonces eso también le puede ayudar a uno a construir ejemplos distintos, ¿verdad? Nota que, digamos, en este ejemplo, si usted toma C igual 0 y la A es invertible, no, ok, tengo, si usted toma C igual 0 y A invertible, entonces usted puede cancelar la A. Entonces le quedarían posiblemente menos soluciones. Digamos, muy posiblemente para poder tener la totalidad de soluciones, sí va a ocupar poner una constante que no sea invertible, sea un divisor de cero. Entonces, tal vez como un ejercicio, tal vez es reto, ¿verdad? Y no sé, escojan, la pregunta tal vez para que sea más interesante, ¿verdad? Podrán escoger módulo 6, no, yo no sé la respuesta, podrán encontrar una ecuación cuadrática que tenga 6 soluciones. No, podemos hacer lo mismo que hicimos para z módulo 4 con z módulo 6, que tenga 6 soluciones. Entonces, este ya es más como un reto, ¿verdad? Vea que si yo aumento el grado, es muy fácil, ¿verdad? Porque entonces simplemente hago así, x, 2x, x más 1 y x más 2. Esta es una ecuación de grado 3, o sea, un polinomio de grado 3, que todo x es solución, ¿verdad? Si la x es 0, esto va a 0. Ah, no, así, ¿verdad? Si la x es 1, entonces esto va a 2 y esto va a 3. Si la x es 2, esto va a 2 y esto va a 3. Si la x es 3, esto va a 0. Si la x es 4, esto va a 6. Y si la x es 5, esto va a 6. Entonces vean que si yo aumento el grado, es muy sencillo dar un ejemplo donde, de hecho, no ocupaba el 2. Porque cuando x vale 0, cuando x vale 1, esto vale 2, esto vale 3. Sí, de hecho, así, ¿verdad? Creo que eso está bien, ¿verdad? Cuando x vale 5, 3, esto vale 4, sí. Esta es de grado 3, no es relevante tal vez a nuestra pregunta, pero es un ejemplo de una ecuación de grado 3 con 6 soluciones. Entonces la pregunta que yo les estoy haciendo, que es más como un reto, es, ¿podrán encontrar una de grado 2 con 6 soluciones? Ahí les dejo entonces esa inquietud. Y noten que para la otra pregunta de la tarea, que era, no me acuerdo la ecuación, creo que era x al cuadrado más 3x más 5, igual a 0, en z módulo p, estamos en un cuerpo, entonces sabemos que esta ecuación tiene a lo sumo dos soluciones. ¿De qué depende que tenga dos, que tenga una, que tenga ninguna? De este caso, ¿verdad? Entonces, para saber si tenemos 2, 0 o 1, hay que ver si este número es o no un cuadrado. Entonces, para eso, entonces pueden utilizar el código que yo les enseñé, el código que les puse ahí para que lo usen en Sage Math. Pero para cada posible candidato, usted le puede preguntar a la calculadora que haga ese cálculo, ¿verdad? Cuando b cuadrado menos 4ac es un cuadrado en z módulo b. Ok, bueno, ya son las 2. Yo quería hoy hablar, bueno, esto estuvo muy interesante, al menos para mí. Yo quería hablar hoy un poco más de la construcción que hicimos la vez pasada de los números reales a partir de clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, un módulo, una relación de equivalencia. Pero bueno, creo que con el tiempo que tenemos podría decir muy pocas cosas. Entonces, creo que vamos a terminar hasta acá. El lunes vamos a hablar un poco más sobre las propiedades, bueno, de la construcción. Vamos a repasar la construcción de R que hicimos la clase anterior y vamos a ver qué propiedades tenemos a partir de esa construcción. Y bueno, ya que el semestre ya casi se está terminando,
muy posiblemente también hablemos sobre la construcción de los números complejos a partir de los números reales y bueno, también estudiar un poco de las propiedades que tienen los números complejos. Yo creo que básicamente estaríamos terminando ya con eso. No sé si nos va a quedar un tiempo más para hablar de más cosas. Bueno, si nos queda tiempo, pues lo hacemos. Pero básicamente ya el semestre, ¿verdad? Ya se está extinguiendo. Creo que el examen final, parcial, es el 12, si no me equivoco. 12 Es el 10 de este sábado en 8. de este sábado 8, sí. Entonces ya el semestre está, ¿verdad? Cantando viajera, digan las abuelitas. Eh, entonces sí, vamos a terminar hablando un poco más de las propiedades de R. Bueno, vamos a demostrar que es un cuerpo, ¿verdad? Eso no lo hemos probado. Simplemente lo definimos, dijimos cómo se pueden definir las operaciones de suma y de producto, pero en realidad no probamos nada acerca de qué cumplen esas operaciones. Entonces vamos a ver que es un cuerpo, vamos a ver algo que se llama completitud, es un cuerpo completo. Eso tal vez no lo vamos a discutir en profundidad, pero tal vez lo vamos a mencionar. Y vamos a hacer la construcción de los números complejos a partir de los números reales. Es una construcción mucho más sencilla de la que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Nosotros hemos construido ya el conjunto de los números enteros a partir de los números naturales, el conjunto de los números racionales a partir de los números enteros y la construcción de los números reales a partir de los números racionales. Y todas esas tres construcciones son mediante relaciones de equivalencia. Vamos a ver que la construcción de los números reales, perdón, de los números complejos a partir de los números reales es una construcción mucho más sencilla que la que hemos estudiado hasta el momento. Sin embargo, el conjunto de los números complejos, pues, no sé si ustedes han escuchado eso, el teorema fundamental del álgebra tiene que ver precisamente con la estructura algebraica de los números complejos. Entonces, como que todo el trabajo sucio ya lo hicimos construyendo Z, Q y R, y a partir de ese trabajo sucio, pues llegaron los números complejos con propiedades casi que insospechadas, ¿verdad? Que cumplen desde el punto de vista algebraico. Bueno, eso más o menos es lo que vamos a hacer la próxima semana y lo que nos quede de tiempo la otra. ¿No se tiene alguna pregunta? Profe, si yo el sábado que tenemos el examen tengo que trabajar, bueno, yo puedo pedir en el trabajo una carta, digamos, que haga constar que tengo que trabajar, pero digamos eso para la reposición, ¿qué se haría? ¿Se la envió a usted o se la envió el coordinador? Yo creo que sí, que me lo mandas a mí, sí. Yo estoy teniendo la reposición, sí. Ok, muchas gracias. Ok, entonces, bueno, ojalá que hoy haya servido un poco para aclarar dudas sobre la tarea. Entonces nos vemos el lunes. Hasta luego. Pero, profe, todavía. Bueno.